Hola chiquillos, estos son los dos ejercicios que quedaron pendientes de la ayudantía. El ejercicio 2 tiene que ver con sinusoides y hay que lograr que esta expresión quede de la forma a seno de bx más c, que es la parte uno del ejercicio. Entonces, eso es lo que vamos a hacer primero. Tenemos esto, ¿cierto? Seno cuadrado de x menos uno. Ya, mira, lo que voy a hacer es usar la identidad trigonométrica que nos dice que el seno cuadrado del ángulo es lo mismo que 1 menos coseno de 2x dividido en 2. Entonces esto nos estaría quedando así. Seno de 2x, esto queda igual. 2 afuera y adentro nos quedaría 1 menos coseno de 2x dividido en 2 menos 1. Ese 2 se simplifica con este 2, ese 1 se elimina con ese 1 y finalmente nos queda la raíz de 3 seno de 2x menos el coseno de 2x. Ahora, ¿qué logré con esto? Que si se fijan, el argumento del seno es igual al del coseno. Por lo tanto, aquí yo puedo usar la idea, ¿cierto?, de Pitágoras. Y como yo sé que aquí hay un 1, digo ya, la raíz cuadrada de raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1, esto me va a dar 2, ¿cierto? Entonces, con este es el número que yo sé que tengo que multiplicar la expresión para obtener em, expresiones trigonométricas que me sirvan para poder simplificar. Entonces, como yo sé que es 2, multiplico arriba por 2, o sea, multiplico por un 1 conveniente, la verdad, ¿cierto? Me iría quedando así, seno de 2x menos coseno de 2x. Ahora, ese 2 lo, lo distribuyo, ¿cierto?, al interior de la expresión y nos quedaría de esta manera. Ahora, nosotros sabemos, ¿cierto?, que podemos ocupar aquí nuestro ayuda a memoria, ¿cierto? 1, 2, 0, 1, 2. No, perdón. Aquí serían 0 grados, 30 grados, 45, 60 y 90. Seno coseno dividido en 2. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, nosotros sabemos que las expresiones que me podrían servir son bisectos y pitercios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el seno de bisectos vale un medio, que es justamente lo que tengo aquí, y el coseno de pitercios vale un medio también. Entonces yo podría usar tanto los pitercios como bisectos. Ahora, ¿cómo sé cuál usar? Bueno, porque yo sé que tengo que formar senos. Les comentaba que yo sé que tengo que formar senos. ¿Por qué? O en realidad suma de senos o resta. ¿Por qué? Porque la expresión que me piden tiene un seno. Por lo tanto, la única manera es que aquí yo tengo un coseno y aquí tengo un seno, ¿cierto? Porque cuando tengo, por ejemplo, la suma de alfa más beta, voy a tener coseno de alfa, coseno de beta, menos, menos seno por seno. ¿Se fijan? Entonces la única manera es que yo mezcle los senos con los cosenos para que me dé un seno. Por lo tanto, se descarta de inmediato la opción en la cual raíz de 3 medios es seno y me quedaría pi sextos. Entonces estaríamos 2, ¿cierto? Por coseno de pi sextos por seno de 2x menos coseno de pi sextos por coseno de 2x. Esto es lo mismo que decir 2 por seno de 2x menos pi sextos.
aquí era seno. Claro, porque el coseno de pi sectos es raíz de 3 medios y el seno de pi secto es 1 medio. Sí, ahí estamos bien. Entonces, finalmente la función f de x se puede reescribir como esta expresión. Ahí está lista la primera parte. La segunda parte es calcular la amplitud, el periodo y el ángulo de fase. Amplitud es la constante que acompaña la expresión, por lo tanto amplitud sería igual a 2. El periodo es lo mismo que 2pi partido en el valor absoluto de b. ¿Quién es b? Es el valor que acompaña a la x. Por lo tanto, el periodo sería pi. Y el ángulo de fase es menos c partido en b. Por lo tanto, esto sería pi sectos dividido en 1 medio. Por lo tanto, sería pi doceavos. Ahí está, ángulo de fase, periodo y amplitud. ¿Cierto? Ahora, ¿qué nos piden? Nos piden graficar esta expresión. Para graficar esta expresión conviene saber cómo es la función, primero, la función seno de x. Como les comentaba, la función seno de x, ¿cierto? La vamos a graficar. Y la función seno de x va de 1 a menos 1, parte en 0 y tiene esta forma. ¿Ok? Donde si nos vamos a la circunferencia unitaria nos podemos dar cuenta que el seno vale 0, 1, 0 menos 1. Entonces, cuando el ángulo vale 0, el seno vale 0. Cuando el ángulo vale pi medios, el seno vale 1. Cuando el ángulo vale pi, el seno vale 0. Cuando el ángulo vale menos 1, si se fijan aquí, debería estar a la misma altura. A ver, vamos aquí a maquillar. Menos 1, el seno está en el punto 3 pi medios, ¿cierto? Y cuando el ángulo vale 2 pi, el seno vale 0. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque si se fijan, la amplitud, en este caso, ¿cuánto vale? 1. Por lo tanto, la función seno va de 1 hasta menos 1. Amplitud sería como el valor absoluto desde el eje hasta el punto máximo. De igual manera aquí. Luego, el periodo. El periodo es, digamos, lo que se demora en el eje X en hacer una oscilación completa. Es decir, un monte, digamos, y un valle. Por lo tanto, eh, un periodo completo. Por lo tanto, en este caso, nosotros sabemos que B vale 1. Y si revisamos la fórmula del periodo es 2pi partido en B. Por lo tanto, en este caso del seno, el periodo vale 2pi. Es por eso que un valle, o sea, un monte y un valle, o una oscilación completa, tiene periodo 2pi, al igual que la circunferencia unitaria. Y el ángulo de fase, en este caso, en el caso del seno, vale 0. Si se fijan, no hay ninguna expresión que acompañe a la x. Por lo tanto, la sinusoide parte directamente desde el 0. Entonces, en resumen, la amplitud es qué tanto sube o qué tanto baja la expresión, o la gráfica, digamos. El periodo es qué tanto se demora la función en hacer una oscilación completa, un monte y un valle. Y el ángulo de fase es qué tanto hacia la izquierda o hacia la derecha yo voy a correr mi función. Entonces, ahora sí, vamos a la expresión 2 seno de 2x menos pi sextos. Bueno, graficando esta función, ¿cierto? De manera un poco rudimentaria, nosotros sabemos que
la amplitud ya de antemano vale 2, por lo tanto la función va a ir de 2 hasta menos 2. Además, nosotros sabemos que el ángulo de fase vale pi doceavos, ¿cierto? Que lo calculamos antes. Por lo tanto, la función se tiene que mover pi doceavos hacia la derecha. Entonces nos va a quedar una función similar a esta. Ahí sí. Si se fijan, la función seno normalmente iría de esta manera. Pero como nosotros movimos la función pi doceavos hacia la derecha, quedó, digamos, corrida. ¿Ok? Ahora, lo que nosotros vamos a calcular van a ser los puntos de intersección con el eje X, o los primeros 3 puntos al menos. Entonces, nosotros sabemos que ese punto vale pi doceavos, ¿cierto? Porque antes la función seno parte en 0, pero como se corre pi doceavos, ahora vale pi doceavos. Además, nosotros sabemos que el periodo es pi. Por lo tanto, el primer punto, o en realidad lo que demora en hacer un periodo completo, va a ser pi doceavos, que es el punto de partida, más pi. Vamos a aprovechar aquí y colocar 12 pi dividido en 12, que es lo mismo que pi, y nos da 13 pi doceavos, que sería este valor de aquí, 13 pi doceavos. Ahora, el punto intermedio, es decir, la mitad de la oscilación completa, sería pi doceavos más pi medios, ¿cierto? Porque si el periodo completo es pi, la mitad del periodo es pi doceavos. Ahora, bueno, pi doceavos es lo mismo que 6 doceavos, ¿cierto? Por lo tanto, esto nos queda 7 pi dividido en 12. Y sería ese punto, 7 pi dividido en 12. Y bueno, el primer punto dijimos que era pi doceavos. Y ahí queda graficada por lo menos los puntos más importantes de la función, ¿cierto? Aquí 2 y menos 2. Después de ustedes queda como tarea, ¿cierto?, que grafiquen los puntos intermedios. Y ese sería el ejercicio número 2. Ok, ahora vamos a pasar al último ejercicio, que es el más cortito, que es resolver este problema. Nos pide calcular tanto x como h y nos dan los ángulos que se generan en estos triángulos. Entonces, para hacer esto vamos a ocupar la tangente. Vamos a decir que vamos a usar primero este triángulo, el más grande, y vamos a decir que la tangente de alfa, ¿cierto? Ese ángulo vendría a ser el cateto opuesto, por lo tanto h dividido en el cateto adyacente, por lo tanto 10 más x. Y la tangente de beta, que sería ese triángulo, sería igual al cateto opuesto h dividido en x. Ahora, ya que tenemos dos ecuaciones, podríamos hacer un sistema, ¿cierto? Vamos a igualar las h y nos va a quedar finalmente que 10 más x multiplicado por la tangente de alfa es lo mismo que x por la tangente de beta. Ahora lo que sigue es despejar la x, ¿cierto? Esto nos iría quedando 10 tangente de alfa más x tangente de alfa es igual a x tangente de beta. Ahora, en honor al tiempo, ¿cierto? Esto ustedes lo saben hacer. Vamos a despejar la x y nos está quedando, ¿cierto? 10 tangente de alfa dividido en tangente de beta menos la tangente de alfa. Ahora bien, si se fijan, la tangente de alfa, la tangente de beta y la tangente de alfa son expresiones conocidas. Ustedes pueden tener en conocimiento, ¿cierto?, cuánto vale la tangente de estos ángulos, porque son ángulos notables, o
En su defecto, recordar que la tangente de un ángulo es lo mismo que el seno del ángulo dividido en el coseno del ángulo. Y el seno de pi secto o de pi tercio son ángulos notables, así como el coseno. Yo tengo, bueno, yo tengo anotado, digamos, cuánto vale la tangente de alfa, por lo tanto voy a ir directo. La tangente de alfa es 10, no, perdón. La tangente de alfa vale 1 dividido en raíz de 3. Y la tangente de pi tercios, perdón, esa era la tangente de pi sectos. Y la tangente de pi tercios vale tangente de beta raíz de 3. Menos, ¿cierto? La tangente de pi sectos, que sería 1 partido en raíz de 3. Luego, racionalizamos, ¿cierto? Juntamos valores similares, todo lo demás, el trabajo algebraico, y esto nos va a dar como resultado que x vale 5. Ahora, ya con este x en nuestro poder, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es reemplazar en cualquiera de las dos funciones. Esta como que se ve más simple, entonces vamos a decir que 5 por la tangente de beta va a ser igual a h. Pero nosotros sabemos que la tangente de beta, ¿cierto? Vale pi tercios. Por lo tanto, la tangente de pi tercios es raíz de 3. Y tenemos que el resultado es 5 por raíz de 3. Y ahí queda el ejercicio resuelto, ¿cierto? Muy simple. Y nos vemos en la próxima, chiquillos. Que estén bien.